Saludos, amigas y amigos. Te habla Julio Jiménez Hedler en Twitter, Julio Coco, mayo 2021. Esto es Beta Político Agujero Negro. ¿Por qué un agujero negro? Porque podemos hacer la comparación entre Venezuela y un agujero negro. Los agujeros negros son fenómenos cósmicos donde el espacio y el tiempo se curvan debido a la cantidad de energía y al campo gravitatorio que generan los agujeros negros tragándose todo a su paso. Se curva el tiempo, se curva el espacio, la luz se altera, que es lo que tiene la velocidad más grande que conoce la humanidad. Son 4 dimensiones las que se alteran con un agujero negro. Y más o menos así está Venezuela hoy. No solamente desde lo político y lo geopolítico, sino también desde lo social y en su dimensión humana. Porque el tiempo para los venezolanos es distinto que el tiempo en otras sociedades. Incluso bastante hemos explicado en este canal cómo los tiempos políticos son muy distintos a los tiempos humanos. Y hoy podemos ver cómo el tiempo de los venezolanos es muy distinto al tiempo de los chilenos, o al tiempo de los franceses, o al tiempo de los británicos. O voy un poco más allá. Los tiempos de la dirigencia política o del chavismo en Venezuela son distintos a los tiempos en Estados Unidos a nivel político. Fíjense ustedes cómo Maduro sobrevivió al segundo mandato de Obama y el primer mandato y único mandato del presidente Trump. Y pareciera que aquí no ha pasado nada, pero ha pasado mucho. El asunto es que en este momento estamos viviendo 4 aristas de un conflicto que parece no terminar, y lo voy a explicar. Como ya sabemos, se anunciaron elecciones regionales para el 21 de noviembre de este año, con un CNE ilegal e ilegítimo que fue designado por una Asamblea Nacional ilegal e ilegítima, que fue designada, más no electa, en una farsa electoral de Maduro. Allí hubo una negociación liderada por Enrique Capriles Radonsky, y donde ya hay un conjunto de factores que quieren sumarse a participar. Esa fue una negociación en un eje: Capriles, chavismo. La respuesta de Juan Guaidó y la extinta Asamblea Nacional que nosotros elegimos en 2015, y ya la caída total de lo que alguna vez llamamos gobierno interino. Ya sabemos que Juan Guaidó no es presidente de Venezuela, y que quien sostenía ese tecnicismo legal para darle un hálito de legitimidad era la administración Trump, y ya hubo un cambio de administración. Ahora está el presidente Biden, de eso hablaremos en unos segundos. Juan Guaidó propone un acuerdo nacional. O sea, luego de las máximas presiones que hubo, luego de que, y supuestamente iba a entrar la ayuda humanitaria sí o sí, luego que se nos ofreció cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ahora nos dicen que el mantra no existe y que vamos a unas elecciones que, en palabras del nuevo rector Enrique Márquez, son medianamente transparentes. Guaidó dice que este acuerdo contempla 4 ítems: el canal humanitario, unas elecciones libres, más o menos los mismos errores que nosotros señalamos en este canal, tanto en Beta Político como en Microbeta, que cometió la dirigencia política en 2017, cuando estuvimos, yo creo que el tope de la lucha contra el chavismo en toda esta era. El asunto es que en este momento, aunque hay la intención, y Maduro le respondió a Guaidó que sí, vamos a sentarnos, que es lo que necesita Maduro, ya la máxima presión sobre el chavismo para desalojarlo del poder ya no existe. Maduro aguantó, creo que, la golpiza política, económica, social y diplomática más grande que cualquier otro tirano ha recibido en este continente, y la aguantó. El chavismo está en este momento en etapa de reconstrucción. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué Nicolás Maduro debería aceptar la propuesta de Guaidó? No la va a aceptar. Lo que necesita ahorita, en este momento, Maduro y el chavismo, es que le relajen las sanciones, no otra cosa. No va a servir la mesa para que lo saquen del poder por la vía electoral si con las máximas presiones no lo pudieron sacar. Eso es una tontería. Y entonces vamos a la 4ª arista de este conflicto, y es Estados Unidos. Como lo señalamos en el beta privado y todo el año pasado,
mucho lo hablé en privado también, en distintos grupos de chat, foros, videoconferencias, que yo presumía que la salida del poder del presidente Trump le regalaba directamente 4 años más en el poder al chavismo. Hoy no estoy tan seguro de eso, tal vez pueden ser más, y por eso este beta se llama agujero negro. Porque Estados Unidos, quien pasó de all option on table, de todas las opciones sobre la mesa, pero en el fondo eran presiones, disculpen, para sentar al chavismo a negociar. El chavismo hizo los intentos, al final nunca negoció, y con eso terminamos en el traste del 30 de abril de 2019, donde Leopoldo salió y se fue. Nos convocó a la calle para irse a la embajada, y luego de la embajada se fue a España. El asunto es que, si recuerdan, Estados Unidos estaba bloqueando y capturó unos buques de gasolina de Irán. Y luego, tal como lo dije en un escrito, tuvo que dejarlos pasar. Y la administración Biden se encuentra hoy en ese momento, donde necesita relajar algunas sanciones sobre Venezuela para contener el caos dentro del territorio. Y prefiere relajar esas sanciones, obteniendo algo a cambio de nada, porque van a tener que relajarlas. Y entonces eso se configura en las 4 aristas, donde definitivamente la propuesta Capriles no termina de calar en Estados Unidos, donde la propuesta Guaidó ya empieza a ser desestimada por los Estados Unidos, donde Maduro ya no siente la suficiente presión ni de los Estados Unidos, ni del extinto gobierno interino, y mucho menos de Capriles, y así está una negociación a 4 bandas, donde el destino del pueblo venezolano no existe para bien. Y cuando digo que no existe para bien, es que todos, sin excepción, todas las áreas medulares de la vida en Venezuela se hacen imposibles. Y ahora vamos, ¿cuál es el agujero negro? El agujero negro, que se traga todo a su paso, es el Estado forajido, es la delincuencia, es el chavismo y es la corrupción. Porque cuando usted, que me está oyendo, tiene que pagar por un pasaporte, pagarle a un chavista corrupto para usted tener su pasaporte, que es el derecho a su documento de identidad, usted forma parte de la corrupción. Cuando viene uno de CanTV, se roba los cables para que usted le pague para reconectarle la línea telefónica y de internet, estamos sumándonos a la corrupción. Cuando cualquiera de nosotros nos paran en una alcabala y teniendo toda la documentación de nuestros vehículos y nuestros documentos personales en regla, pero se inventan cualquier cosa para chantajearnos, para amenazarnos. Incluso a mí lo último que me hicieron es que me quitaron el teléfono a punta de pistola, y como no pudieron desbloquearlo, porque yo tengo un iPhone con toda la seguridad, me querían acusar de pornógrafo, de que yo, como cargaba los implementos del beta político, que yo estaba grabando pornografía y vendiendo pornografía. Y le dije, nada, no hay dinero. Pero hay gente que ante el miedo le da el dinero al Guardia Nacional. Eso es contribuir con la corrupción. Cuando un comerciante, cuando un microempresario tiene que pagarle una vacuna al colectivo, a la Guardia Nacional o a un delincuente como el Coqui para poder trabajar, estamos abonando, estamos manteniendo al Estado forajido. Y en este momento, millones de venezolanos que no ven un cambio pronto en Venezuela, porque no se percibe, ¿qué es lo que están haciendo? Arrimándose a quien tiene el dinero mal habido para poder comerciar. Cuando usted ve toda esta cuestión de los bodegones donde hay comida a precios impagables, bueno, pero es que hay alguien que le paga el enchufado para eso, en su lavado de dinero. Pero voy a lo más micro. Una persona que es la que consiga que un camión con bombonas de gas surta, de gas doméstico a una comunidad, es el jefe. Y ya el tiempo donde la gente rechazaba la jefatura de esa persona, que el único podercito que tiene es que puede llamar y hacer que venga el gas, ahora son los jefes y líderes de la comunidad, y la gente le regala hasta tortas. Porque si lo ve feo, ellos pueden decidir que usted no cocina porque no le va a llegar el gas. Lo mismo pasa con el agua. O sea, un gran problema en muchas ciudades y pueblos de Venezuela, pero en este momento, para que usted lo sepa, hay colectivos que agarran y dejan sin agua a una colectividad completa, y si no le pagan no abren la llave matriz. Y también hay gente de las hidrológicas metidas en ese negocio. ¿Por qué? Porque el chavismo es sinónimo de abuso, es sinónimo de delincuencia, es sinónimo de corrupción.
y en un gobierno, en un sistema medianamente decente, esa gente se moriría de hambre porque su único talento es abusar del micropoder que tienen. El asunto es que como no pudimos construir un poder que los confronte, como estamos completamente desasistidos, porque cometimos el error de confiar en que la comunidad internacional tenía la voluntad de presionar al máximo al chavismo para que hubiera un cambio de poder y de sistema en Venezuela, entonces ahora todos, o la gran mayoría, están adaptándose en un periodo de negociaciones de base para poder subsistir. Y esa es parte del agujero negro que es Venezuela. Pasamos de la etapa de resistencia a la etapa de supervivencia. Ahora estamos en la etapa de subsistencia. Y por lo visto, el chavismo ha sabido configurar el estado forajido para hacerse indispensable. Y ese es mi temor y es el motivo de este beta político. Más allá de lo que diga la dirigencia, que tiene, algunos tienen 22, 25, 30, hasta 40 años fracasando, porque el principal fracaso de esto es que la Cuarta República generó la configuración para que Hugo Chávez ascendiera al poder. El hecho de fondo es que fracasaron y nos quieren volver a enviar por el tobogán de la derrota crónica. Esas supuestas elecciones no van a cambiar nada. Ahora, ¿qué pasa? Que si no hay otra opción, y yo entiendo a mucha gente en la calle que me dice, bueno, Julio, si no votamos, ¿tú qué propones? Oye, no tengo una propuesta. No la tengo. No la tengo, ¿por qué? Porque no tenemos el poder para imponer una tesis política en este momento. Porque la comunidad internacional se debate entre la propuesta de Guaidó, que ya es negociar con el chavismo, y la propuesta de Capriles, quien ya negoció con el chavismo. Y los factores que creemos que, más allá de que la negociación es una herramienta política, la negociación con el chavismo pasa porque hay una presión lo suficientemente contundente para que se vean obligados a negociar su salida del poder. No para negociar condiciones para ellos quedarse en el poder. Y ese es el fenómeno que yo quiero denunciar. Porque esta negociación que hizo Capriles y esta negociación que pretende hacer Guaidó solamente es para ellos cuidar sus cuotas de poder, mientras nosotros seguimos en nuestros dramas, mientras nuestro tiempo se sigue curvando y terminando. Y esto en el medio de una pandemia global. Esto en el medio de que dejaron pasar una oportunidad maravillosa. Mira, hubo un momento donde estaba el presidente Trump en la primera potencia político-económica y militar del planeta. Iván Duque, como presidente de Colombia, que aún está, pero en este momento está cuidando más su cabeza que otra cosa. Está pagando las consecuencias de no haber hecho lo necesario contra el chavismo. Ahora el chavismo se le devolvió. Tenemos al presidente Jair Bolsonaro en Brasil. Tenemos al presidente Macri en Argentina. Ya cayó, volvieron los Kirchner. Y todavía está el presidente Piñera, pero fortalecido. Ahorita tiene una constituyente montada. Estaba la transición en Bolivia, con la presidenta Áñez, quien hoy es presa política. Volvió la gente de Evo Morales. Cuando vemos entonces el grupo de Lima, los grupos de contacto, todos esos organismos internacionales que debieron impulsar, más que diplomacias y negociaciones, presiones definitivas, ahora están sufriendo las consecuencias de que el chavismo sobreviviera en el poder. Porque si en algún momento, y esto lo recuerdo yo del año 2000, porque yo estoy en pie de lucha desde que conocí a Chávez en el 96, en el 98 voté e hice activismo, voté por Irene Sáez e hice activismo contra el chavismo, y pasé todo el año 99 haciendo activismo y militancia contra la constituyente. Recuerdo esto: estaba Fidel Castro vivo y lúcido en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Pepe Mujica en Uruguay. Eso era bueno, el socialismo cósmico el que instalaron acá. Pudimos haber derrotado al narcoterrorismo, pudimos haber derrotado a la narcoizquierda, pero los errores de estos líderes de no hacer la presión máxima contra el chavismo, miren lo que está ocurriendo. Está a punto de caer Colombia, está en riesgo. Y que en ese momento el único dique de contención contra la narcoizquierda fue el presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Es decir, el haberle dado oxígeno al chavismo, tanto los responsables externos como la dirigencia política externa, lo que puede traernos es la consolidación del chavismo continental.
la exoneración total de los crímenes de los narcotraficantes que gobiernan Venezuela. Porque cuando se plantea una negociación y se plantea un acuerdo, estamos olvidando que estas personas están investigadas, acusadas y con orden de captura de crímenes de narcotráfico y terrorismo. Porque se les olvida que en este momento que se está oxigenando y reconstruyendo el chavismo, Irán, que es muy aliado de Nicolás Maduro, está impulsando unas guerras en el Medio Oriente para expandirse. Este es el costo de no haber sacado el chavismo. El costo lo estamos pagando los venezolanos y ahora comienzan a pagarlo quienes no tuvieron la voluntad, con B labial, con B de bolas, de hacer lo que tenían que hacer. Y ahora estamos en un mar de incertidumbres donde la diplomacia es incapaz de brindarnos una respuesta, donde la política formal no tiene cabida en Venezuela, donde todo el mundo está subsistiendo, desde la gente en un barrio hasta los ricos que, bueno, andan buscando manera de arrimarse a las propuestas del chavismo para que no los expropien, para que no les caiga el señal. Y una larga lista de etcétera que configuran a Venezuela como un agujero negro. Y este beta político, más que una denuncia, es para decir que la etapa de la historia donde Nicolás Maduro y Diosdado Cabello tuvieron un alto riesgo, un alto porcentaje de probabilidades de ser desalojados del poder pasó. Que se desaprovechó la oportunidad y que eso tiene responsables en la dirigencia política que hizo vida en la Asamblea Nacional electa en 2015 y tiene responsabilidad en los presidentes de la región y en los organismos internacionales que no le prestaron la debida atención, no solamente al drama del pueblo venezolano, sino a las consecuencias de no dejar, de no permitir que una propuesta de cambio alternativa con mecanismos realmente potentes pudiesen desplazar al chavismo del poder y a todo su eje continental. Ahora todo el mundo tiene la barba en remojo y no hayan qué hacer. El chavismo sí está inestable en el poder, pero si no hay quien lo empuje, porque un poder, independientemente de su magnitud, solamente puede ser confrontado con un poder de igual o superior magnitud. ¿Qué poder tiene Guaidó ahorita? ¿Qué poder tiene ahorita Capriles? O sea, en serio, ninguno. Porque base social tampoco tiene. En las calles la gente no habla de eso, la gente ni revisa el Twitter, la gente no quiere saber nada de política, la gente está decepcionada. Yo estoy decepcionado. Y cuando digo que estoy decepcionado, ahora voy a entrar un poco en algo que yo nunca he hecho en un beta político, que es hablar de mí. Yo tengo 23 años luchando contra el chavismo. Hermano y hermana venezolana que me estoy oyendo. 23. Hice un paneo de cuál fue mi posición y acción en cada momento crítico político de la historia de Venezuela. Y tengo la conciencia tranquila de que siempre estuve en lo correcto, en primera línea, arriesgando todo y siempre poniendo la lucha por Venezuela por encima de mi familia. ¿Y cómo me veo hoy? Me veo hoy atrapado, me veo fracasado, porque yo soy de los que no me voy. Tengo mucha energía, tengo ideas, quiero seguir luchando, pero ya la misma crisis, el mismo agujero negro me está atrapando. Me está atrapando, como también lo está atrapando usted. Y eso es algo que hoy tenemos que reflexionar. En el interín de que si no hay una solución inmediata, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contribuir con que el chavismo se siga reconstruyendo y fortaleciendo, plegándonos a la corrupción. Creyendo que ser enchufado es chévere. Creyendo que por tener un amigo policía o un amigo en el FAE no nos va a pasar nada. Vamos a seguir pagándole vacuna a la Guardia Nacional. Vamos a seguir bajándole la cabeza a los colectivos. Vamos a jugar a que en el medio de unas elecciones de alcaldes y gobernadores que no tienen ningún poder, ninguno, porque todo lo va a decidir el chavismo y eso va a ser una designación. En una negociación van a decir quién va en cada lado, que no tienen ningún poder, pero nosotros queremos tener un amigo allá adentro. O sea, vamos a seguir abonando en los males que construyeron la crisis humanitaria más grande de la historia de América en los últimos 150 años. Nos vamos a adaptar. La respuesta de Julio Jiménez, Julio Coco, es no. No nos vamos a adaptar. Pero en este momento estamos asfixiados, necesitamos oxígeno. Y más allá de tener un grito desesperado, lo que tenemos es un llamado a la reflexión sobre cuál va a ser nuestro rol en la historia.
para cerrar este capítulo nefasto con una dirigencia política nefasta y con unos aliados internacionales que no estuvieron a la altura ni de sus propias responsabilidades. Porque cuando vemos lo que está pasando con el presidente Duque, oye, él también se buscó el descontento popular. Cuando vemos lo que pasa con el presidente Bolsonaro, él también se buscó su descontento popular. Cuando vemos el asunto de la constituyente en Chile, Piñera no hizo lo correcto para evitar eso tampoco. Cuando vimos cómo el presidente Macri se entregó al kirchnerismo al no ejercer su liderazgo, al no hacer política de altura, mucho menos nos iba a ayudar a nosotros. Como cuando vimos cómo cayó México. Lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador, que es, bueno, más allá de que no ganó el peor, estamos en problemas. Estamos en problemas. Y no queremos ver que lo que yo expliqué en el beta político, el plan, el cual pueden encontrar en este canal YouTube, hoy, 5 años después, se está cumpliendo, a pesar de que se les dijo. Porque esto no es un asunto, mi querido venezolano, de lo que usted piensa, quiere o desea. Es un asunto de cómo se comprende este problema desde lo individual y sus impactos en todo el hemisferio. Desde ese sentido, yo le voy a decir a qué le apuesto yo. Yo le apuesto al trabajo, le apuesto a la comunidad, le apuesto a la acción social, le apuesto a la formación. Mientras podemos agarrar un mínimo de aire, porque Venezuela no da tregua, para poder construir nuevas circunstancias que nos permitan retomar la lucha con una estrategia y con un liderazgo que realmente sea asertivo y que realmente apunte al objetivo que usted tiene, que yo tengo y que tiene el 80% de los venezolanos, estén donde estén. Pero algo sí le puedo asegurar. No es con negociaciones bajando la cabeza que Venezuela va a cambiar. Venezuela va a cambiar porque tengamos fuerza moral, porque tengamos principios, porque aguantemos la pela y porque podamos educar en el medio de lo que yo creo es la generación peor educada de la historia. No solamente por la quiebra de la educación venezolana, sino que la educación online no funciona. No funciona. Digan lo que digan, no funciona. No funciona. Tenemos que echarnos encima la educación de nuestros hijos en todos los aspectos. Porque por lo visto, si esto no es ya, hay que prepararse para la próxima ola. ¿Y qué hacemos? No vamos de vacaciones, ¿no? Más trabajo, más esfuerzo, más unidad y menos creer en paja. Y si usted considera que es mejor hacer algo que no sirve que hacer nada, usted está perdiendo su esfuerzo. Pero no se moleste conmigo, ni se moleste con el que no está de acuerdo con usted. Cierro con esto. Yo me he cansado en todos estos años de criticar a la dirigencia política y de hecho, culmino este video con una gran crítica. Pero yo también soy responsable y quiero asumirlo ante usted que me está oyendo. Tengo 23 años en esto fracasando. Tal vez con buenas ideas, siempre dando el 100% el todo por el todo. Pero yo también fracasé. Y nosotros tenemos que entender eso. Este es el costo del fracaso. Este es el costo de la derrota. ¿Que la derrota tiene algunos responsables? Sí. Pero derrotados estamos todos. Ahora, la guerra no se perdió. Perdimos esta batalla. Se desperdició un momento único en la historia. Se desperdició. Y aunque en este momento muchos no tengamos ideas o claridad, hay algo que sí tenemos. Tenemos honor. Tenemos el honor para decir, en este momento no pudimos. Yo quise hacer más. No me fue permitido por las circunstancias. No me fue permitido por los enemigos internos de la oposición. Y creo que con esto último usted también se puede sentir identificado. Pero sí le digo algo. En este momento, tener aspiraciones políticas, no es como dice Capriles, ni como dice Guaidó, que tener aspiraciones políticas es legítimo, no. Y por eso le digo a usted, que luego de todos estos años que yo vengo ejerciendo la acción política, la acción en el asfalto y la concientización de los venezolanos, le digo que hoy yo no tengo aspiraciones políticas, que las suspendo. Porque no es legítimo aspirar a un cargo dentro de un sistema que atenta contra las personas que supuestamente uno le va a servir desde ese cargo. Los únicos que pueden aspirar a un cargo dentro de un sistema tan corrupto y delincuencial como este son otros corruptos y otros delincuentes. No se dejen engañar con eso. Y por ello lo anuncio. Yo me salgo del ruedo político. No tengo aspiraciones políticas. Si en un futuro hubiesen condiciones democráticas, puedo pensar el regreso, pero ya no.
Eso no significa que mi labor de comunicación y formación política va a cesar. No, no va a cesar. Pero mi labor como dirigente político termina el día de hoy. Y termina el día de hoy porque mi decisión es no meterme en el hoyo del agujero negro. Porque quien entra en ese agujero no sale. Quien entra en el agujero negro no sale de allí. Y le repito, uno tiene que tener honor. Y mi honor, lo que pienso de mi familia, lo que pienso de mis hijos, lo que pienso de mis amigos, lo que pienso de usted que tienen tantos años viéndome, es que no merecen que nadie los traicione. Y me traicionaría yo mismo pretendiendo ser dirigente o líder político en un país donde en este momento no están dadas las condiciones para eso. Y por eso me retiro de la política. Me dedicaré a lo privado. Yo tengo una familia que mantener, tengo 2 hijos. Tengo que dar muchas conversaciones porque uno tiene que ser responsable. Y no le quede duda que la responsabilidad, los principios, los valores y la unidad real de los buenos venezolanos son los que en definitiva vamos a definir el futuro del país, sin participar en la corrupción, sin participar en la delincuencia, sin avalar sinvergüenzuras, pero sobre todo resistiendo entrar en el agujero negro. Te habló Julio Jiménez Hedler, en Twitter @JulioCoco. Esto fue Beta Político Agujero Negro. Leeré tus comentarios. Por favor, comparte este link en todos tus chats, tus redes sociales y marca like. Pronto daré más contenido y ya no desde el ángulo de la dirigencia y el liderazgo y el activismo político. Vienen nuevas cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo.